El aire en el pueblo de Michoacán siempre me pareció denso, cargado no solo con el aroma a tierra mojada y el humo de las cocinas de leña, sino también con un silencio que, para mí, era más espeso que la neblina matutina. ¿Puede el dolor ser invisible, pero tan palpable como la piedra de la iglesia? Me, pre-Guntable, siendo aún una niña, si los otros chicos sentían el mismo peso en los hombros al pasar cerca de aquel lugar que, para mí, dejó de ser sagrado y se convirtió en un escenario de horrores. En las paredes de adobe de nuestra casa, antes un refugio seguro, se transformaron en las mudas testigos de una infancia robada, un sitio donde la inocencia fue quebrada y la confianza deshecha por quien debía protegerme. Mi pequeño pueblo, bañado por el sol que parecía bendecir a todos, menos a mí, era un lugar donde la fe era el pilar de todo. La gente se aferraba a la Virgen de Guadalupe con una devoción que yo con el tiempo empecé a cuestionar. ¿Cómo podían rezar tan fervorosamente a una Madre Celestial mientras mi propia madre, aquí en la tierra, me entregaba al lobo con piel de cordero? La iglesia, con sus campanas que tañían a cada hora, no marcaba el tiempo para mí, sino los encuentros que me robaban pedazos del alma. Cada toque era una advertencia, un recordatorio de lo que vendría, un presagio de más dolor y más secretos enterrados en lo profundo de mi pequeño corazón que latía desbocado de miedo. La vida sencilla del campo, con sus rutinas dictadas por la naturaleza y la cosecha del maíz, escondía la complejidad de mi sufrimiento, las risas de los otros niños jugando en la plaza, los olores a pan de dulce recién horneado y café de olla que venían de las casas vecinas. Todo eso parecía pertenecer a un mundo del que yo estaba excluida. Mi mundo estaba hecho de susurros, de miradas que no podían cruzarse, de un peso en la conciencia que no era mío, pero que me asfixiaba. ¿Cómo explicar lo inexplicable, lo inefable, cuando las palabras parecían atorarse en la garganta, transformadas en un nudo de pavor y vergüenza? Antes de adentrarnos más, me encantaría saber tu nombre y desde dónde nos acompañas en esta historia. Cuéntame en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. ¡Que Dios te bendiga! Saber que mi voz antisalanceada alcanza a tantas personas me da fuerza para seguir adelante. Es un consuelo inmenso saber que no estoy sola en esta jornada y que hay otros corazones que se abren para escuchar y sentir. En cada misa sentía los ojos del Padre Ángel sobre mí, y un escalofrío gélido me recorría la espalda. Él, con su sotana impecable y su sonrisa acogedora para los demás, era para mí la personificación del mal. Mientras predicaba sobre amor y salvación, mi mente de niña se preguntaba cómo un hombre de Dios podía cometer actos tan profanos. Mi madre, Carmen, sentada a mi lado en la banca de la iglesia, parecía ajena a mi angustia, con los ojos fijos en el altar, como si nada estuviera pasando, como si todo fuera normal y aceptable. Ella me decía que era por mi bien, por el bien de nuestra familia, para que la bendición de Dios nunca nos abandonara. Pero ¿qué bendición era esa que venía acompañada de tanto dolor y de un silencio tan pesado? Yo no entendía los designios divinos, pero sí entendía la maldad de los hombres. Mi padre, Ricardo, se sentaba un poco apartado, ajeno a los secretos que se desenvolvían bajo el techo sagrado. Él veía la iglesia como un lugar de paz, de esperanza, un refugio para las almas cansadas de la faena diaria, sin imaginar jamás la oscuridad que se escondía en sus confines. La sacristía, un pequeño cuarto escondido en el fondo de la iglesia, era mi infierno particular. El olor a incienso y a moho mezclado con el sudor del miedo todavía me persiguen las pesadillas. Las imágenes de santos en las paredes parecían observarme con ojos vacíos, cómplices, silenciosos de un pecado que no era mío. Allie. La voz suave del Padre se transformaba en órdenes secas, y los ritos religiosos se convertían en la justificación de mi dolor. ¿Cómo una niña puede comprender tanta perversidad disfrazada de fe? Me preguntaba si Dios realmente veía todo, si me había abandonado en aquel lugar oscuro. Mi fe infantil, que antes era tan fuerte y pura, comenzó a desintegrarse, como las viejas paredes de la iglesia que se desmoronaban con el tiempo. En cada visita,
Un pedazo de mi alma se perdía, y la sonrisa de niña se apagaba, dando lugar a una expresión de miedo y tristeza. Solo quería que todo aquello terminara, que alguien me salvara, que mi pesadilla se convirtiera en solo un mal sueño al despertar. Pero la realidad era siempre más cruel. Aquel pueblo, tan bello en sus montañas y valles, guardaba en sí una herida profunda. Nadie sospechaba lo que sucedía detrás de los muros de la iglesia, de la bondad aparente del Padre, de la devoción ciega de mi madre. Para ellos todo era paz y armonía, y yo era solo una niña callada y algo distante, que prefería la soledad de los campos a los juegos con otros niños. Pero lo que ellos no sabían es que mi silencio era un grito atrapado en la garganta, un pedido de auxilio que nadie escuchaba, o quizás nadie quería escuchar. Mi nombre es Elena Flores, pero muchas en el pueblo, principalmente las mujeres mayores, hoy me llaman la guerrera. Me miro al espejo y veo los 70 años marcados en cada arruga, en cada hilo de cabello blanco que insiste en mezclarse con lo que un día fue un castaño vibrante. Mis ojos, antes llenos de un brillo de inocencia, hoy llevan la profundidad de un océano, un reflejo de todas las tempestades que he enfrentado. No son más ojos de niña, son ojos de quien vio lo peor y aún así eligió no rendirse, sino luchar para contar su historia y marcar la diferencia. Cuando era niña, yo era una sombra, una chiquilla que prefería la compañía de los libros y los animales a la de otros niños. Mi timidez era confundida con obediencia, y eso me convertía a los ojos de mi madre en la hija perfecta para cumplir los designios divinos que ella tanto valoraba. Mi voz era casi un susurro, mis movimientos eran lentos y pensados, como si tuviera miedo de romper la frágil paz que nos rodeaba. Buscaba, desesperadamente, la aprobación de todos, del padre, de mi madre, de los vecinos, para sentirme aceptada, para sentir que pertenecía a algún lugar en este mundo. La vida en nuestro humilde hogar era sencilla. No lujos, pero había comida en la mesa y el olor a tortillas recién hechas siempre en el aire. Mi madre, Carmen, era la figura central. Cocinaba, cosía, cuidaba la casa con una devoción que yo admiraba, sin saber que detrás de toda esa dedicación había una oscuridad que ella misma alimentaba. Era la roca de la familia, la guardiana de las tradiciones, la voz que dictaba lo que estaba bien y mal. Y yo, como hija, absorbía cada palabra, cada enseñanza, confiando ciegamente en su sabiduría. Mi padre, Ricardo, era un hombre de campo de pocas palabras, pero de una mirada que decía mucho. Sus manos, callosas por el trabajo, eran las mismas manos que me acariciaban el cabello antes de dormir, que me enseñaban a sembrar y a respetar la tierra. Él era el puerto seguro, la presencia silenciosa que me traía una sensación de protección que no encontraba en nadie más. Sabía que, para él, la familia lo era todo. El mayo era tesoro, y esa certeza me brindaba un consuelo que, años después, se convertiría en la base de mi salvación. Mi gran motivación, incluso en la infancia, era ser maestra. Soñaba con compartir el poco conocimiento que tenía con los niños del pueblo, encender en ellos la misma llama de curiosidad que ardía en mí, incluso en medio de la oscuridad que me rodeaba. Quería que tuvieran un futuro mejor, que sus horizontes fueran más amplios de lo que los míos parecían ser. La educación era la única luz que veía al final del túnel, la única forma de liberarme de las ataduras que sentía que me aprisionaban y asfixiaban. Pero la ingenuidad de la infancia no me preparó para la crueldad que se escondería bajo el manto de la fe. Mis vulnerabilidades, mi sed de aprobación y mi respeto incuestionable por la autoridad religiosa fueron las herramientas que me convirtieron en un blanco fácil. Era una oveja descarriada llevada al matadero por quien debería guiarme y protegerme. Guay a cada paso. El dolor se volvía más agudo, más presente. Mis heridas no eran visibles por sangre. Por dentro, corroyendo a la niña que yo debería ser. Lo que más deseaba, en el fondo de mi alma de niña, era simplemente ser libre, correr por los campos sin miedo, sonreír sin máscaras. Quería poder abrazar a mi madre sin sentir el peso de la traición en sus hombros. Quería poder mirar al padre sin sentir el terror paralizante. Pero esos deseos eran solo sueños distantes, ahogados por la realidad cruel que se imponía cada día, en cada encuentro forzado en la sacristía. La libertad parecía un
lujo inalcanzable, un devaneo de una mente infantil. La inocencia que se perdió tan pronto dejó cicatrices profundas, pero también forjó a la mujer que soy hoy. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de terror, todo eso me transformó en Elena la guerrera. La niña tímida y obediente se convirtió en una mujer de fibra, con una voz que se niega a ser silenciada nuevamente. La búsqueda de justicia, de la verdad, se convirtió en mi misión, mi propósito de vida. Necesaba que el mundo lo supiera. Mi historia no es solo sobre dolor, es sobre la resiliencia del espíritu humano. Es sobre cómo un amor paterno puede convertirse en el catalizador para la justicia, incluso cuando todo parece perdido. Es sobre la valentía de una niña que, incluso traumatizada, encuentra fuerzas para sobrevivir. Y hoy, a los 70 años, mi mayor motivación es dar voz a aquellas que todavía viven en silencio, para que ninguna otra niña necesite pasar por lo que yo pasé, para que la verdad prevalezca. No importa cuán dolorosa sea, la vida me enseñó que la fe verdadera no se doblega ante la maldad, y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Las arrugas en mi rostro no son solo marcas del tiempo, son mapas de una jornada de superación, de una batalla que, al final, gané. El brillo en mis ojos, que antes era de miedo, hoy es de esperanza, de un futuro donde la voz de las víctimas es escuchada, y donde la oscuridad es expuesta a la luz. Soy la prueba viviente de que es posible resurgir de las cenizas, más fuerte y más sabia. Las marcas del pasado todavía están aquí, visibles e invisibles, pero no me definen. Me recuerdan de dónde vengo, pero no dictan a dónde voy. Mi vulnerabilidad se transformó en fuerza, mi timidez en coraje, para hablar. Soy la abuela que lleva la sabiduría del dolor, pero que elige compartir la esperanza. Y lo que deseo ahora es que mi historia sirva de inspiración, de alerta, de un grito por justicia para todas las otras Helenas que un día callaron, para que sepan que no están solas. Mi historia es un legado, un testimonio de que la verdad, por mucho que intenten esconderla, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Es la prueba de que el amor y el coraje pueden vencer la más profunda oscuridad. Y hoy, me siento más libre que nunca, llevando no el peso del pasado, sino la luz de la superación, la sombra que se posó sobre mi infancia, convirtiendo cada día en una batalla silenciosa, no provino de un monstruo desconocido, sino de quienes juraron protegerme. Mi calvario comenzó de una manera tan sutil, tan disfrazada de bendición divina, que incluso una niña como yo apenas podía procesar la dimensión del horror. Mi propia madre, Carmen, la misma que me arrullaba y me contaba historias, fue quien abrió las puertas del infierno para mí. Ella creía, con una fe ciega y distorsionada, que al someterme a los abusos del padre Ángel, estaba garantizando un lugar de honor para nuestra familia a los ojos de Dios. Es por el bien de nuestra alma. Elena en el Padre es un hombre santo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, susurraba ella, mientras me vestía con la ropa más sencilla, preparándome para otra visita a la sacristía. Y esas palabras, pronunciadas con una convicción aterradora, eran el veneno que corroía mi mente infantil. Yo no entendía el bien que aquello me traería, solo sentía el dolor y el miedo que me paralizaban. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, un tormento sin fin que se repetía con una frecuencia dolorosa. Cada paso hacia la iglesia era una tortura. El olor a incienso, que antes me calmaba, ahora me producía náuseas. La imagen de Cristo en la cruz, que debería inspirar piedad, parecía burlarse de mi agonía, como si él también me estuviera abandonando. Dentro de aquella sacristía oscura y polvorienta, bajo las miradas vacías de los santos, me obligaban a arrodillarme no en oración, sino en sumisión. El toque del Padre Ángel, que debería ser un toque de bendición, era una mano inmunda que me robaba mi pureza, mi alma, mis sueños. El secreto que llevaba se convirtió en una carga insoportable. No podía hablar, no podía llorar, no podía reaccionar. El miedo a decepcionar a mi madre, a irritar al padre, a traer la desgracia a nuestra casa, me mantenía en silencio. En cada abuso, una parte de mí moría, y la alegría de la infancia se desvanecía,
dando lugar a una profunda tristeza que no sabía cómo expresar. Me sentía sucia, culpable, como si el pecado fuera mío y no de aquellos que me obligaban a vivirlo. La iglesia, que para los demás era un refugio, para mí era una prisión. El sonido de las campanas no anunciaba la hora de la misa, sino la hora de mi tormento. Me preguntaba si la gente del pueblo, tan devota y aparentemente feliz, sentiría la oscuridad que yo llevaba. ¿Sería que su fe era tan ciega que no podían ver la podredumbre que se escondía bajo el manto de la santidad? Esa duda me carcomía, me hacía cuestionar todo en lo que un día creí. El impacto de este secreto en mi vida fue abrumador. De una niña curiosa y llena de vida, me convertí en una niña callada y distante. Mis ojos, antes brillantes, ahora reflejaban una melancolía profunda que nadie parecía notar. Perdí el interés en jugar, en estudiar, en todo lo que antes me traía alegría. Solo el deseo de que todo aquello terminara me mantenía en pie. Una esperanza frágil de que un día sería libre de esa pesadilla que se arrastraba por años, pareciendo no tener fin. La traición de mi madre fue la herida más profunda. Como la persona que me dio la vida, que me enseñó a amar y a confiar, podía entregarme a tal crueldad. Cada vez que me llevaba a la iglesia, sentía un nudo en la garganta, un dolor en el pecho que parecía aplastar mi corazón. La figura materna, que debería ser sinónimo de protección, se convirtió para mí en la personificación de la complicidad, de la connivencia con la maldad, una traición que jamás lograría comprender o perdonar completamente. Yo no entendía la complejidad de las motivaciones de mi madre. ¿Sería miedo, ignorancia o una fe tan distorsionada que la cegaba al sufrimiento de su propia hija? Esa duda me asediaba, y todavía hoy, años después, me sigo preguntando qué la llevó a tomar una decisión tan monstruosa. La justificación de garantizar la bendición del Padre Ángel era un velo fino para encubrir una oscuridad que ella misma permitía existir y profundizarse dentro de nuestras vidas. Una carga demasiado pesada para mis hombros infantiles. Este problema central, el abuso encubierto por la religión y la complicidad materna, moldeó cada aspecto de mi existencia. Se convirtió en la raíz de todos mis miedos, de todas mis inseguridades, de todo mi dolor. Yo no era solo una niña, era una víctima silenciada, aprisionada en un ciclo de tormento que parecía no tener fin. Cada día rezaba para que alguien me viera, me escuchara, me salvara de aquel infierno particular que se desarrollaba dentro de las paredes de la iglesia tan cerca de nuestra casa. La sensación de desamparo era constante. No había a dónde correr, ni a quién pedir ayuda. El padre era una figura de autoridad incuestionable, y mi madre, la única que podría protegerme, era la misma que me llevaba al abismo. Mi sentia sola, completamente sola, en medio de un mar de dolor y secretos. Lo único que me quedaba era la esperanza de que, un día, la verdad saldría a la luz y que sería liberada de aquel tormento, de aquella oscuridad que me envolvía por completo. La inocencia de la infancia me fue arrebatada de forma brutal. Los juegos en el campo, las risas con los otros niños, los sueños de un futuro brillante, todo eso fue reemplazado por un vacío, una tristeza profunda que se instaló en mi corazón. Era una muñeca sin vida, movida por el miedo y la obediencia ciega. Mi cuerpo era un campo de batalla, mi mente un calabozo, y cada día me preguntaba si un día sería capaz de levantarme, de curarme, de volver a ser la Elena que debería haber sido. Este fue el cimiento de mi jornada de superación, el dolor del abuso, la traición de la madre y la búsqueda de una justicia que parecía inalcanzable. Aquel secreto, antes oculto y sofocante, se convirtió años después, en la fuerza motriz para mi voz, para mi resiliencia. Me convertí en la abuela sobreviviente, la guardiana de la verdad, porque la vida me obligó a ser así. Y hoy, incluso con las cicatrices, agradezco haber encontrado la fuerza para seguir adelante y compartir mi dolorosa historia. Los años se arrastraban, cada día un peso sobre mis pequeños hombros. Vivía en un estado constante de alerta, con el corazón apretado y los ojos siempre llorosos. Mi aversión a la iglesia era cada vez más evidente, y me inventaba las excusas más descabelladas para no ir a misa, para no pasar cerca de aquel lugar que,
para mí, representaba la personificación del mal. Fingía dolores de cabeza, náuseas, cualquier cosa que me mantuviera lejos de mi tormento particular. Mi madre, con su fe inquebrantable, no parecía notar la extensión de mi repulsión, o quizás prefería ignorarla para no cuestionar sus propias creencias. En cada encuentro forzado con el Padre Ángel, mis heridas se profundizaban. Me sentía como un jarro de barro que se rompía en 1000 pedazos, un poco cada vez, hasta no quedar casi nada. La ausencia de protección de mi madre me consumía, dejando un vacío en el pecho que ninguna palabra ninguén carico. Me preguntaba por qué ella, qué debería ser mi puerto seguro, me estaba empujando al abismo, abandonándome a mi suerte en un mar de dolor y terror. Esa traición me carcomía por dentro, más que los propios abusos. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de una mirada atenta, comenzó a percibir los cambios en mí. Notaba mi silencio persistente, la forma en que me encogía cuando se mencionaba al padre, la tristeza que se había instalado en mis ojos. Me observaba de lejos, como un halcón que ronda a su presa, buscando entender lo que estaba pasando. Su instinto paternal, ese lazo invisible que une a padres e hijos, le decía que algo andaba muy mal, que su hija estaba sufriendo, y él no descansaría hasta descubrir la verdad. Las preguntas sutiles de mi padre: Elena, ¿estás bien? ¿Pasó algo en la escuela? Eran como llaves intentando abrir la cerradura oxidada de mi silencio. Pero el miedo era tan grande, tan paralizante, que no podía decir nada. Las palabras se atoraban en la garganta, sofocadas por el terror y por la lealtad distorsionada que mi madre me había impuesto. Quería hablar, quería gritar, pero no tenía voz. No tenía fuerzas para romper el velo de secretos que me envolvía. Mi madre, ante las sospechas de mi padre, actuaba con una negación obstinada. Tonterías, Ricardo, son cosas de niños. Es tímida. Solo eso, decía ella, con una frialdad que me helaba el alma. Defendía al padre a capa y espada, justificando sus actos como pruebas de fe, como sacrificios necesarios para la salvación de la familia. Sus palabras eran como puñales que me herían aún más, pues me hacían cuestionar si ella realmente me amaba, o si su devoción ciega era mayor que el amor por su propia hija. Mi padre, por su parte, un hombre de fe inquebrantable, comenzó a cuestionar la santidad del Padre Ángel Aníbal a la iglesia. Observaba el comportamiento del padre con los niños, con las mujeres, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Su corazón de padre estaba destrozado, y el dolor de ver a su hija languidecer día tras día lo impulsaba a ir en busca de la verdad, por más dolorosa que fuera. No podía aceptar que su pequeña Elena estuviera sufriendo por algo que él no lograba comprender. Con la ayuda de doña Teresa, una comadre anciana y sabia del pueblo, mi padre comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Doña Teresa, con su intuición aguda y su conocimiento de los chismes y secretos de la comunidad, percibió mi angustia. Era una mujer que veía más allá de las apariencias, que sentía los dolores ocultos, y sabía que el silencio de una niña era un grito que necesitaba ser escuchado. Se acercó a mi padre, ofreciendo un hombro amigo y, lo más importante, la información que él necesitaba. Ricardo, tu mirada está pesada. Cuéntame qué aflige tu alma, dijo doña Teresa, con su voz suave y acogedora. Ella era la luz al final del túnel, la única persona que parecía entender la gravedad de la situación. Con su ayuda, mi padre descubrió que otras familias habían tenido problemas con el padre, que había rumores sobre su comportamiento inadecuado, pero que el miedo y la fe ciega mantenían a todos en silencio. Poco a poco, la verdad comenzaba a dibujarse, revelando una red de complicidad y mentiras. La tensión en la casa aumentaba cada día. Mi padre y mi madre intercambiaban miradas llenas de desconfianza. Y yo, en medio de todo, me sentía aplastada por la atmósfera pesada. El conflicto se intensificaba no con gritos why, discusiones abiertas, sino con el silencio ensordecedor que flotaba entre ellos, con cada pregunta sin respuesta, con cada mirada desviada. El abismo entre ellos crecía, y sentía que pronto algo grande e irreversible sucedería. El aire estaba cargado, presagiando una tormenta. La negación de mi madre era un muro infranqueable. Se negaba a siquiera considerar la posibilidad de que el Padre Ángel, una figura tan respetada en la comunidad,
pudiera ser capaz de tal maldad. Su devoción era tan profunda que se había transformado en ceguera, en una complicidad que la convertía en cómplice de un crimen horrendo contra su propia hija. Vivía en un mundo de ilusiones, donde la fe justificaba todo, incluso el sufrimiento de una niña inocente, una actitud que me causaba inmenso dolor. Mi padre, por otro lado, estaba determinado a desenmascarar la verdad. Pasaba horas en la cantina, escuchando las conversaciones de los hombres, buscando cualquier pista, cualquier fragmento de información que lo llevara a la raíz del problema. Observaba al padre de cerca, percibiendo pequeños gestos, miradas que antes pasarían desapercibidas, pero que ahora, a la luz de su desconfianza, revelaban la verdadera naturaleza del hombre de sotana. Cada día se acercaba más a la verdad. El conflicto, antes velado, ahora se mostraba en pequeños gestos. La forma en que mi madre evitaba la mirada de mi padre, la tensión en su cuerpo cuando él preguntaba sobre mis hábitos, la rigidez de su voz cuando se pronunciaba el nombre del padre. Todo eso indicaba que ella sabía, que ella era cómplice. Y ese descubrimiento para mi padre era aún más devastador que el propio abuso. Amaba a mi madre, pero su lealtad a la hija era inquebrantable, y él haría lo que fuera necesario para protegerla. Yo, incluso sin entender la complejidad de la investigación de mi padre, sentía el cambio en la atmósfera de la casa. Había una esperanza tenue de que la verdad pudiera, finalmente, salir a la luz. Mi padre, antes un hombre tan reservado, se estaba transformando en un león, un protector, un justiciero. Estaba desvelando la pesadilla que yo vivía, y esa percepción me traía un hilo de luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Sabía que él me amaba y que no se rendiría conmigo. Cada día que pasaba, la angustia de mi padre aumentaba. Sentía el dolor de su hija como si fuera suyo, y la impotencia ante la situación lo consumía. No podía dormir. No podía comer bien. Su mente estaba completamente enfocada en desentrañar el misterio que robaba la paz de su familia. Sabía que necesitaba actuar y que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino para la cura y para la restauración de la honra de su amada hija, que estaba siendo destrozada. La intensidad del conflicto era palpable, y yo, en mi inocencia infantil, solo observaba, sintiendo que el fin de mi tormento estaba cerca. El aire estaba cargado, y sabía que la verdad, como un rayo en cielo abierto, estaba a punto de iluminar la OSP, y cuando llegara, traería consigo la esperanza de que yo pudiera finalmente ser libre. Siento que esta historia, por más dolorosa que sea, necesita ser contada, y que el apoyo de cada uno de ustedes ayuda a dar voz a tantas otras Helenas silenciadas. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios donde más se necesitan revelar estas verdades. Es con la fuerza de ustedes que sigo adelante. El día en que mi padre descubrió la verdad, se grabó en mí. Memoria con la intensidad de un trueno. Yo estaba jugando en el patio, bajo el calor del sol de Michoacán, cuando él se acercó, sus ojos antes tan serenos, ahora llorosos y apretados, con un dolor que nunca había visto. Se arrodilló frente a mí, y por primera vez en años sentí un alivio mezclado con pavor. Mi hija, cuéntame todo, ¿qué te hizo él? Su voz salió como un susurro quebrado, pero firme, y en aquel momento, la represa que yo construí con años de miedo y silencio finalmente cedió, dejando que las palabras salieran en medio de sollozos. Fue como si el aire me faltara en los pulmones, pero al mismo tiempo una fuerza desconocida me impulsó a hablar. Las palabras se atropellaban, confusas, llenas de llanto y terror, pero salían una tras otra, revelando los años de tormento en la sacristía. Conté sobre las órdenes del padre, sobre el silencio impuesto por mi madre, sobre la vergüenza y el dolor que yo cargaba. Cada frase era un pedazo de mi alma que le entregaba, con la esperanza de que finalmente alguien me escuchara y me protegiera. El rostro de mi padre se transformó a medida que yo hablaba. El dolor inicial dio paso a una furia contenida, a un brillo en los ojos que yo nunca había visto. Sus puños se cerraron, y sentí un temblor en su cuerpo, un calor que parecía emanar de su alma. Aquel hombre, siempre tan reservado y tranquilo, se estaba transformando ante mis ojos en una fuerza imparable, un león furioso listo
para defender a su cría. Sabía, en aquel instante, que algo grande e irreversible estaba a punto de suceder. La revelación de la complicidad de mi madre fue el golpe más duro para él. El amor que mi padre sentía por ella parecía estallar en 1000 pedazos, reemplazado por una incredulidad y una rabia que lo hacían temblar. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto a ti, nuestra hija? Repetía, con la voz embargada, con cada nueva parte de la historia que yo revelaba. La traición de mi madre, la persona a la que amaba y confiaba, era una herida aún más profunda que el propio abuso. La fe que él tenía en lo sagrado, en la santidad de la Iglesia y de sus representantes, se desmoronó por completo, dando lugar a un vacío. El silencio que siguió a mi confesión fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi padre me abrazó con una fuerza que me asfixiaba, pero que, al mismo tiempo, me traía un consuelo nunca antes sentido. Era un abrazo de dolor, de desesperación, pero también de una promesa silenciosa. Sabía que él me salvaría, que él haría justicia, y que, finalmente, ya no estaría sola. Aquel abrazo fue el parteaguas, el momento en que la figura de mi padre emergió como mi héroe y salvador. El dolor y la rabia se entrelazaron en una determinación fría en los ojos de mi padre. Se levantó, la postura antes curvada por la preocupación, ahora erguida e imponente. Su mirada era de acero, fija en un punto distante, como si ya estuviera planeando cada paso de su venganza. La fe que él tenía en lo sagrado se hizo añicos en ese instante, dando lugar a una sed incontrolable de justicia para su hija. Ya no se trataba de fe, se trataba de honor, de protección, de la restauración de la dignidad que me fue robada. Me miró a los ojos, con una intensidad que nunca más olvidé. Mi pequeña, no te preocupes. Tu padre va a arreglar esto, dijo. Y en esas palabras sentí la fuerza de un amor incondicional que movería montañas. Aquel momento fue el punto de no retorno. La vida tal como la conocíamos estaba a punto de cambiar drásticamente y yo, incluso sin entender la dimensión de lo que estaba por venir, sabía que mi padre, aquel hombre callado y fuerte, no dudaría en hacer lo que fuera necesario para protegerme y para que la justicia fuera hecha. La figura de mi padre, antes discreta y algo distante, emergió como la personificación de la justicia y la fuerza. Ya no era solo el trabajador del campo, era el guardián de la familia, el vengador de la honra, el salvador que tanto esperaba. El peso de la revelación lo sacándolo del silencio y empujándolo hacia una acción que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros, especialmente el mío. Lo veía como un gigante, capaz de derribar cualquier obstáculo. Aquel fue el día en que el miedo comenzó a ceder lugar a la esperanza. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido dicha, y mi padre, con su coraje y su amor incondicional, estaba listo para luchar por mí. Sabía que el camino sería difícil, que las consecuencias serían severas, pero, por primera vez en años, sentí un destello de paz, de que la pesadilla estaba finalmente llegando a su fin. Mi voz, antes un susurro, había encontrado un eco poderoso en el corazón de mi padre. El impacto de aquel día resuena en mí hasta hoy, recordándome la valentía de mi padre y el poder de una verdad que libera. Fue el inicio de mi sanación, de mi camino para convertirme en Helena la guerrera. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que cada lágrima, cada dolor, cada miedo valieron la pena para llegar a ese punto de inflexión donde la justicia comenzó a tejerse. Si sientes que la verdad, por más difícil que sea, debe siempre salir a la luz, y crees que la justicia, aunque tardía, debe ser alcanzada, deja un amén en los comentarios y suscríbete para fortalecer nuestra voz y difundir este mensaje de esperanza. La venganza de mi padre no fue un acto impulsivo, sino una tormenta contenida, cuidadosamente planeada para restaurar la honra que me había sido robada. Él no era un hombre de violencia, pero el amor por su hija lo transformó en una fuerza implacable. Confrontó al padre Ángel en un día de tianguis, en la plaza principal del pueblo. Ante los ojos de todos, las palabras de mi padre, que antes eran susurros, resonaron como truenos, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo el manto sagrado. El asombro y la indignación se apoderaron de los pobladores,
que no podían creer lo que escuchaban. Las acusaciones de mi padre eran claras, detalladas, irrefutables. No se intimidó con la autoridad religiosa del padre, ni con las miradas de desaprobación de algunos fieles. Hablaba con la voz embargada por el dolor, pero firme en su convicción de justicia. El padre, antes tan imponente, se encogía ante la furia de mi padre. Sus ojos desviados, su rostro pálido, sin poder negar las verdades que eran reveladas. La escena fue un espectáculo de dolor y catarsis, donde la verdad, finalmente, salía a la luz, rasgando el velo de silencio que la cubría. La comunidad, antes tan ciega y sumisa a la figura del padre, se vio dividida. Algunos se negaban a creer, otros lloraban de indignación. Pero la mayoría, incluyendo a doña Teresa, que estaba al lado de mi padre, confirmaba los chismes y la angustia que durante años había flotado sobre el pueblo. El padre Ángel fue expulsado de la iglesia, no solo por la comunidad, sino por su propia jerarquía, que no pudo ignorar la gravedad de las acusaciones. La figura que antes era reverenciada, ahora era repudiada, desterrada de aquel lugar que él manchó con su maldad. El enfrentamiento con mi madre fue aún más doloroso. Mi padre la confrontó en casa, con la voz cargada de decepción y tristeza. No gritó, no la agredió, pero sus palabras fueron más cortantes que cualquier cuchilla. ¿Cómo pudiste, Carmen? ¿Cómo pudiste entregar a nuestra hija al lobo?, preguntó, con los ojos llorosos, señalando la complicidad que ella había mantenido por tanto tiempo. Mi madre, por primera vez, no pudo negarlo. Se derrumbó en lágrimas, no de arrepentimiento, sino de vergüenza y desesperación, por haber sido descubierta, por haber tenido su vida expuesta. Las consecuencias para mi madre fueron severas. Mi padre, en su dolor y rabia, la renegó. Fue expulsada de casa no solo por él, sino por la propia comunidad, que la vio como cómplice de un crimen horrendo. Vivió sus últimos años aislada, lejos de todos, cargando el peso de su traición. Yo, en mi alma de niña herida, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ella haber pagado por sus actos, y tristeza por haber perdido a mi madre no a la muerte, sino a la maldad y la ceguera de su propia fe. A pesar de las cicatrices profundas, la justicia de mi padre trajo un poco de paz a mi alma. Yo, ahora adulta, con el alma un poco más ligera, encontré en mi voz la fuerza para contar mi historia, no solo como un testimonio de dolor, sino como un faro de esperanza para otras Iracemas en silencio, para todas las mujeres que, como yo, fueron víctimas de abuso y traición. A mi voz se convirtió en un grito de alerta, un eco, para que ninguna otra niña necesite pasar por lo que yo pasé, y para que la justicia, aunque tardía, sea siempre hecha. La conclusión de todo esto me mostró que la resiliencia es la mayor de las virtudes. Ya no era la niña asustada, sino Elena la guerrera, una mujer que superó el trauma y encontró la paz. Mi padre, con su valentía, me dio la oportunidad de volver a empezar, de reconstruir mi vida a partir de los pedazos. Fiumiji, mi salvador, y su amor incondicional fue la fuerza que me guió a través de la oscuridad. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en las mayores adversidades, el amor verdadero puede mover montañas y traer la luz. Los cabos sueltos fueron atados, las verdades fueron reveladas, y el ciclo de silencio fue roto. Aprendí que la curación no es un proceso lineal, sino un viaje lleno de altibajos, de dolores y de esperanzas. Pero sobre todo, aprendí que la voz de una víctima es poderosa, capaz de transformar el dolor en fuerza, el sufrimiento en inspiración. Mis cicatrices son recordatorios de la batalla que gané, de la mujer en que me convertí y de la importancia de luchar por la justicia. Hoy, mi vida está dedicada a compartir mi experiencia, a dar voz a aquellos que todavía no pueden hablar. Visito comunidades, converso con mujeres y jóvenes, y cuento mi historia, no para revivir el dolor, sino para ofrecer esperanza y aliento. Quiero que sepan que no están solas, que hay una comunidad de mujeres guerreras listas para tender la mano y ayudar. Mi misión es que mi dolor sirva de cimiento para la curación de otras. A pesar de todas las pérdidas y dolores, mi jornada me trajo un aprendizaje profundo sobre la vida. Descubrí que la verdadera fe no reside en templos de piedra,
sino en la pureza del corazón humano y en la capacidad de amar y proteger. Percibí que el perdón no siempre es para el otro, sino para una misma, para liberarse de las ataduras del pasado. Coraje, por pequeño que sea, puede encender una llama de esperanza en los momentos más oscuros de la vida. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas, pero tiene un final de superación, de resiliencia. Encontré la paz, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de convivir con él, de transformarlo en fuerza y propósito. El legado de mi padre, su acto de justicia y amor incondicional, vive en mí y me impulsa a seguir luchando por un mundo más justo, donde la voz de las víctimas sea escuchada y respetada. Y es con esa esperanza que sigo adelante. Esta jornada de dolor y superación me enseñó que, por más que intenten esconder la verdad, siempre encuentra un camino para salir a la luz, y que la voz de una mujer, aunque un susurro, puede convertirse en un grito poderoso capaz de cambiar el mundo. Si esta historia te ha tocado el corazón y crees en la importancia de dar voz a quien lo necesita, comparte este video y suscríbete al canal. Juntos somos más fuertes en la búsqueda de justicia y en la construcción de un futuro donde la oscuridad no prevalezca. Que Dios los bendiga a todos.